La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. En el panorama internacional vale la pena esta semana una referencia importante que históricamente no se ha dado en Colombia, por ejemplo, pero ahora en Estados Unidos tiene una tendencia muy importante. El salario el promedio de las mujeres en Estados Unidos está subiendo más que el salario de los hombres. Sin embargo, pues desde luego, desde el punto de vista global, macroeconómico, pues realmente todavía no se han mejorado las condiciones objetivas del tema laboral de las mujeres a nivel integral en los Estados Unidos. Pero sí vale la pena resaltar esta semana que pues es un componente importante dentro de la reactivación de la economía norteamericana, la participación de salarios de las mujeres frente a los hombres. Es una situación que se ha venido resaltando esta semana por diferentes medios de comunicación y analistas, porque esta brecha pues se va disminuyendo. Si bien es cierto, no se ha llegado todavía a la paridad, a igual trabajo, igual remuneración, pero desde luego se está dando un comportamiento importante. Ha habido un incremento en un 7,8%, que es significativo dentro del plano laboral. También esta semana tenemos pues todos los indicadores económicos con Alejandro Velandia. Bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo se están comportando esta semana los principales indicadores que pues obviamente toda la semana lo estaremos analizando acá en Panorama Económico? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, director José Gregorio Hernández Galindo y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando los indicadores más importantes en las principales bolsas de los Estados Unidos, del mundo, comenzando con Estados Unidos, en sus indicadores principales como el Standard & Poor's 500, que hoy está cerrando en los 3.966 puntos, cerrando positivo el 0.29%. En el caso del Dow Jones también está positivo levemente el día de hoy, cerrando con una variación del 0.43% al alza, cerrando en los 31.646 puntos. Y también miramos el Nasdaq Composite, que agrupa a las tecnológicas. Lo vemos sí cediendo, negativo levemente en menos 0.26%, cerrando los 11.785 puntos. Recordemos que el indicador dólar lo vemos hoy cerrando en los 109,66, sí subiendo el 0.92%. En otros datos importantes vemos materias primas hoy cayendo en sus indicadores principales, como el oro, hoy cerrando menos el 1.16%, cerrando en los $1.706. En el caso del petróleo, WTI, viene cayendo ya fuertemente, viene rompiendo un piso de los $90. En el caso del WTI está cerrando en los $86,28. En el tema de las nuevas inversiones y los fanáticos de las inversiones digitales, vemos las criptomonedas. Hoy Bitcoin cerrando en los $19.971 por cada Bitcoin. Recordemos que la capitalización de mercado al día de hoy es de los $379.000 millones. En el caso de la segunda con más liquidez del mercado, vemos al Ethereum cerrando en los $1.576 y cerrando $1.576 por cada Ethereum y cerrando con una capitalización de mercado de los $190.000 millones. Y mirando también las acciones más transadas en el mercado, en la bolsa de los Estados Unidos, vemos a ExxonMobil hoy cerrando negativo el menos el 1.80%, Alibaba también cayendo 1.78%, Twitter menos 0.31%, las que están subiendo en el mercado, Facebook, que registra en el mercado como Meta, 1.49% al alza, Alphabet también subiendo 1.40%, Apple
Todas estas tres tecnológicas también subiendo levemente el 0.47%. Y otras materias primas también que mirábamos de importancia. Miramos la plata, que recordemos que es otro refugio, está cerrando en los $17.61. El gas natural está subiendo el 0.66%. Entonces tenemos datos mixtos el día de hoy. Hay algo muy importante. Las materias primas están bajando, sobre todo las energéticas, por el nerviosismo de lo que está pasando a nivel internacional con la desaceleración, pero muchos dicen que esto también tiene muchos ingredientes de especulación. La OPEP dijo que se iba a reunir en próximos días y que iba a tratar de mantener también los precios de los hidrocarburos para que no cayeran muy fuerte en su cotización. Haciendo un repaso por las tasas de interés de los bancos centrales más importantes del mundo, vemos a la Reserva Federal de los Estados Unidos 2.50%. La próxima revisión es 21 de septiembre, o sea, en este mes. También vemos Banco Central Europeo 0.50%, Banco Central del Reino Unido 1.75%, Suiza menos 0.25%, Canadá 2.50%, Japón menos 0.10%, Rusia sigue en 8%, India tiene su tasa en el 5.40%, China 3.65% y Brasil, 13.75%. Esta semana se registró también un déficit comercial en Corea del Sur, que desde el año 2008 Corea no presentaba este tipo de déficit comercial. Recordemos que hay dos déficits fundamentales, el déficit en cuenta corriente, que es producto del déficit comercial, y el déficit fiscal, que es producto de que el Estado gasta más de los ingresos. Entonces, este déficit comercial en Corea del Sur es particularmente una excepción. Desde el año 2008, estamos en el año 2022, o sea, hace 14 años que Corea no registraba un déficit comercial. ¿Cuáles son las razones por las cuales Corea está registrando este déficit comercial? Una, por el incremento de el precio de las materias primas, que ha afectado desde luego todo el esquema general de los precios de importación. Básicamente, ese ha sido uno de los fenómenos. Y el otro factor es el precio de la energía. Como ha venido subiendo el precio del petróleo, sus derivados, el gas, pues afecta también las importaciones que realiza Corea. Recordemos que estos países no son productores ni de gas, ni grandes productores de petróleo, y son importadores netos de estos productos. Y en la medida que ha subido el precio del gas, del petróleo y sus derivados, desde luego también ha afectado el precio de las importaciones de Corea. Eso está reflejando el déficit fiscal que, repito, desde el año 2008 no se presentaba. Y hay que anotar, hay que anotar algo también, sí, que es importante junto a eso, que también ellos no en forma muy dramática, pero ellos sí también pararon producción. Por eso es que también se han desajustado esos balances, porque no tienen la misma producción que 2018-2019. Cuando vinieron la pandemia, bajando 2020, 2021, pues se presentaron estos problemas. Cabe anotar que gran parte de la industria automotriz a nivel mundial ha sufrido también por el tema de los microchips, ¿no? Que era el tema de desabastecimiento. Y hoy en día, menos mal que Estados Unidos se está dando cuenta de eso y están haciendo grandes inversiones en Texas para otra vez tratar de repatriar la mayor parte de la producción a nivel global, ¿no? Recordemos, obviamente, también Corea es uno de los grandes actores a nivel global de producción de chips. Hay un aspecto básicamente en el Banco Central Europeo, y los operadores descontaron esta semana un aumento de las tasas en 75 puntos básicos por el Banco Central Europeo ante pues la inflación que se está presentando en este continente. Entonces, esas operaciones son importantes porque desde luego han venido descontando ese aumento de las tasas de interés en 75 puntos por parte del Banco Central Europeo ante las perspectivas de que los funcionarios y obviamente intensifiquen su lucha. Estamos hablando de 75 puntos adicionales. Sí, señor. Entonces, así que prácticamente la tasa podría quedar en el 1.25. Exactamente. Entonces, los operadores del mercado se están anticipando a esta situación, a esta corrección que se está haciendo en tasas de interés, y pues, desde luego pues están haciendo todas sus operaciones
del mercado con esta nueva condición, anticipándose, repito, a la situación general del mercado en la Unión Europea. Sí, mirando un repaso, ya hablando de tasas de interés también de la zona euro, miramos, por ejemplo, países como Bielorrusia, con una tasa de interés del 12%. Recordemos que este es uno de los socios estratégicos de Rusia, Bielorrusia. Rusia, recordábamos que tiene el 7%, República Checa el 7%, Serbia el 3%, Croacia el 2.5%. Pero hay otra cosa también muy importante, adicional a lo que estamos hablando, que es los indicadores, pero que tiene que ver con inflación, porque obviamente pues todos estos indicadores en conjunto son los que dependen unos de otros para la viabilidad económica. Recordemos, por ejemplo, no sé si sabían esta semana, el Banco de la República de Colombia quedó en el puesto número 14 como los mejores bancos centrales del mundo. Y dentro de esta lista, pues dentro del 1 al 14 también participan muchos de los bancos centrales de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos también está dividido en bancos centrales. El principal, obviamente, es el de Nueva York, pero está el de Filadelfia y el de otros estados. 12 reservas. Sí, 12 reservas. Son 12. Y ahí Colombia quedó en número 14. Entonces, de cierta forma, es un espaldarazo para la política que ha tenido el Banco de la República, y aquí en Panorama Económico hacemos mención. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Comentábamos al inicio del programa que en Estados Unidos ha venido mejorando el ingreso de las mujeres, el salario. Esa referencia, ¿cómo la han visto allá? ¿Sí realmente se ve en las empresas, en las distintas entidades donde pues obviamente trabajan por igual hombres y mujeres? ¿Se ve ese mejoramiento en el salario, en los ingresos, o realmente solamente está quedando en las estadísticas? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Bueno, en este momento el 54% de las estadounidenses buscaron un mejor sueldo y lo han logrado, sí. Pero digamos que esta estadística no aplica para las mujeres latinas, quienes según los últimos reportes ganas, por ejemplo, un hombre gana, la diferencia la vamos a comparar por dólar, un hombre gana $1 y la mujer gana 57 centavos de ese dólar. Entonces sí hay una diferencia importante, no tanto para los estadounidenses como tal, sino más para las mujeres latinas, que es donde se nota más la diferencia salarial. De acuerdo, exacto. Entonces no es una situación, como comentábamos al comienzo, general, sino que hay sectores de la población que no tienen o no han mejorado estos ingresos, como lo acaba de comentar Jimena, desde el punto de vista de especialmente la mano de obra latinoamericana, que tiene pues obviamente muchas limitaciones para poder desarrollar sus actividades allá en los Estados Unidos. Y de otro lado, ¿cómo está la situación misma de la seguridad, que vamos a analizarlo hoy con la situación que vive Bogotá? Allá la seguridad, ¿cómo está? ¿En qué nivel se encuentra? La percepción, la gente, ¿cómo piensa el abordaje de la seguridad? Que además influye mucho en el tema económico, ¿no? O sea, en la medida que hay una ciudad segura, claro, pues a esa ciudad llegan muchas inversiones, llegan pues obviamente el turismo, las actividades de negocios, de empresas, de firmas. ¿Cómo está la situación allá en California? Bueno, a ver, les doy unos datos estadísticos. En California, 442 delitos son cometidos por cada 100.000 habitantes. Estos reportes pues se hicieron a partir del inicio de la pandemia. Y en la Florida son 383 delitos por cada 100.000 habitantes. En este momento hay un plan que se llama... Sí, hay una interrupción del sonido, se quedó sin comunicación, Jimena. Pero básicamente, ahora más adelante vamos a dar pues obviamente la sustentación de la seguridad que vive Bogotá con Claudia López, nuestra alcaldesa, que pues según las estadísticas y el análisis que ella hace, pues aquí en Bogotá ha venido mejorando, pero realmente cuando uno revisa encuestas, la percepción de los ciudadanos en Bogotá pues no es la mejor. O sea, aquí el robo de celulares es muy alto, pues el atraco, todo lo que se ha presentado recientemente en homicidios. Entonces, eso está afectando mucho la seguridad en la ciudad de Bogotá. Adelante, Jimena. Les voy a compartir unos datos bien interesantes. En California,
por cada 442 delitos son cometidos por cada 100.000 habitantes. Estos datos fueron reportados al inicio de la pandemia en 2020 y en la Florida son 383 delitos ocurridos por cada 100.000 habitantes. En este momento hay un plan que se llama, pues es un plan que está en proyecto, se llama Plan Estados Unidos Más Seguro. Esta es una iniciativa del gobierno del presidente Joe Biden que solicita al Congreso que sean asignados más de 10.000 millones de dólares. Esto es para financiar la contratación y la formación de nuevos agentes de policía y pues la idea es sumar alrededor de unos 100.000 nuevos agentes. Este es un plan a 5 años, pero desde luego dependerá de que lo apruebe o no el Congreso. Como lo hemos manifestado en varios programas, las estadísticas acá en Los Ángeles es terrible porque fuera de que son delitos está también el tema de las armas, ¿no? Del porte de armas. A pesar de que han sido cada vez más duras las normas, pues digamos que el Congreso no ha aprobado la mayoría de estas iniciativas que buscan reducir el porte de armas en este país. Entonces ha faltado mucho compromiso político en este asunto, porque recordemos que los republicanos no han querido aceptar que se cambien o se realicen este tipo de reformas. Entonces todas las semanas se escuchan nuevas iniciativas, nuevos proyectos de ley, pero ha faltado compromiso para que se den. Entonces seguiremos contándoles cómo avanza esto, pero sí, desde luego las estadísticas cada vez son más fuertes y desde luego al inicio de la pandemia pues las cifras aumentaron. Dicen las estadísticas que aumentaron un 30% en lo que va corrido de este año preciso acá en California. Sí, hay algo que entonces con lo que quería... Sí, adelante, Alejandro. Sí, algo que con lo que quería cerrar con California es que California es el estado más endeudado de los Estados Unidos. Muchos dicen en sus pronósticos que donde California no siga atrayendo las empresas por competitividad tributaria, muchas de estas se están yendo ya para Texas, sobre todo las tecnológicas. Austin, Texas y Dallas están siendo uno de los receptores de este nicho, precisamente por el tema tributario. Empresas, por ejemplo, como Tesla, son unas de las que están migrando sus centrales de producción. Y cerrando con los países, por ejemplo, a nivel global, los que registran el mejor manejo de inflación son Japón, recordemos con su tasa del 2.6%, esa es la última revisada, la anterior era el 2.4%, en el caso de China 2.7%, la anterior era el 2.5%, Arabia Saudita, que es el primer gran el primer gran productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. El primer gran exportador es Arabia Saudita. Recordemos que tiene una inflación del 2.7%. Y el cuarto es Suiza con el 3.5% de inflación. Estos los 4 países de las economías desarrolladas o grandes del mundo. Los países con inflación más fuerte. Turquía 79.6%. Argentina 71%, Rusia 15.1% y España 10.4%. Y recordemos que la inflación de la zona euro es el 9.1%. Y ahora sí pasamos a analizar. Sí, a Jimena, adelante. Sí, no solo quería pues seguirles contando que esta semana se supo que en última estadística que en este momento hay alrededor de 12,2 millones de empleos disponibles para toda esta población y ojalá para todos los migrantes que vengan con sus documentos listos para trabajar. Entonces, esta encuesta fue muy reciente, fue realizada por la Oficina de Vacantes Laborales y la rotación laboral. Entonces, para quien venga con todos sus documentos al día, pues tienen grandes posibilidades acá de ubicarse laboralmente. Este es un llamado también que les hago para quienes están considerando venirse en una forma no legal, pues hay un reporte esta semana que no muy alentador y es la llegada de 700,000 migrantes. Antes, ustedes recuerdan el capítulo 42 que específicamente maneja el tema migratorio con México, pero lo que encuentran ellos es que ahora están llegando más inmigrantes de Colombia, Venezuela
y ¿cuál es el otro país? Ahora no recuerdo. Salvador, Honduras. No son del triángulo, no, creo que no es Honduras, creo que es Salvador. Bueno, y lo que dicen es que no hay suficientes leyes para poder aplicarles, porque pues ustedes saben que con México es con quien tienen el capítulo 42. Entonces no saben ahorita qué hacer con ellos, entonces los tienen como ahí en stand-by, tampoco pueden conseguir asilo político fácil, precisamente porque la ley no lo permite. Recordemos que cuando fue el Congreso de las Américas, el tema central fue precisamente la migración en Latinoamérica. Entonces los reportes que encuentran ellos es que tienen a estas personas en distintos containers, pero no saben cómo devolverlas o cómo realizar el accionar cuando no son mexicanos. Entonces, bueno, importante también las estadísticas de todas estas personas que por no encontrar suficientes oportunidades en sus países, incluido el nuestro, pues atraviesan la frontera y muchos de ellos pues no logran llegar. Entonces, en lo posible, lo comentábamos en algún programa, hay mucho trabajo, pero pues ahorita el gobierno de Joe Biden está flexibilizando mucho trámite para distintas visas, no solamente las que venían manejando. Ahorita lo pueden consultar en la página. Hay diversos tipos de trabajo que no son necesariamente profesionales, son también técnicos. Luego hay una forma más segura para poder venir a Estados Unidos. Trabajo hay, pero tratar de venir por pues para que no van a tener ningún inconveniente. Sí, hay flexibilización para los colombianos y se hacen trámites pertinentes para el sacado de visas de trabajo. Entonces creo que es la H2, si no estoy muy bien. Espero tenerles ese dato la otra semana, pero sí es un llamado para que pues no incurran en de pronto no lograrlo, porque sí las estadísticas son terribles en Texas y acá en California. Sí, y hay algo muy importante que estábamos mirando, lo que decía Jimena es muy cierto. Hay mucha gente que se ha ido de varios países de Sudamérica a Estados Unidos y muchos ya han conseguido permisos de trabajo. Dicen que esta situación se favoreció mucho porque mucha gente se retiró con la pandemia y muchos también se acogieron a los auxilios y otro tipo de asistencias que estaba presentando la administración de Biden. Miramos en panorama nacional los indicadores más importantes, terminando con panorama internacional, entrando a panorama nacional. Miramos que la inflación anual en este momento está en el 10.21%. Recordemos que la meta de inflación del Banco de la República es el 3%. Y miramos que la tasa de interés en este momento está en el 9%. Recordemos otra vez que el Banco de la República pues tuvo una mención del puesto 14 dentro de muchos bancos centrales del mundo. Esto como una buena calificación y un buen espaldarazo al Banco Central de Colombia. Vamos a iniciar hoy un análisis interesante de la reforma tributaria y como siempre en Panorama Económico pues vamos a dar las distintas versiones, el análisis, los puntos de vista de los gremios económicos en el país. Se ha venido adelantando un debate, unas audiencias públicas y producto de esas audiencias públicas pues hemos obtenido pues básicamente el concepto, las opiniones de los principales gremios del país. Empecemos por el presidente de la Sociedad de Colombia, la SAC de Bedoya, quien hace sus comentarios de la reforma tributaria y vamos a escuchar acá en Panorama Económico, vamos a escucharle 3 minutos de su intervención para que podamos darle oportunidad a todos los gremios. Adelante. Y los servidores públicos, como son los representantes del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, tienen una enorme responsabilidad también. Que la regulación que saquen mantenga nuestra economía vigorosa y generando empleo, crecimiento y generación de empleo formal. Y por eso desde la SAC y los 22 sectores de la producción de alimentos que representamos, valoramos mucho esta invitación. Lo primero, en determinar cuál es el monto que se requiere y para lo que se requiere. Y como lo hemos dicho públicamente, será muy oportuno, transparente y sobre todo una señal muy clara para los colombianos conocer de qué manera se van a invertir y se van a gastar los gastos de la reforma tributaria o el recaudo, perdón, de la reforma tributaria. ¿Y por qué lo mencionamos desde el sector de la producción de alimentos? Porque el presidente de la República en su discurso del 7 de agosto habló de la lucha contra el hambre y de la prioridad que tiene que tener el campo colombiano en su gobierno.
Y por eso será muy importante conocer cuáles de esos montos del recaudo que finalmente termine generando esta reforma irá para la dotación de bienes públicos de la ruralidad, irá para financiar los programas de emprendimiento de más de 5 millones de mujeres que tiene el campo, para llevar la educación, la salud y por supuesto esa gran deuda histórica que tiene el Estado colombiano con nuestra ruralidad. Y por eso nos preocupa del texto que hemos conocido de la reforma, que se está derogando la destinación de la renta específica de la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero. Eso no tiene ningún sentido. Esa plata iba para las vías terciarias que tanto necesita Colombia y le hacemos un llamado al gobierno y al Congreso de la República, que sería muy pertinente, no solamente que se mantenga para la destinación de los bienes públicos rurales, sino también para financiar los programas de lucha contra el hambre. A propósito de la reforma agraria que pretende impulsar el gobierno nacional y lo que se nos puede venir en materia de catastro y de los mayores pagos por valorización de la tierra a nivel rural, que todos estamos de acuerdo en que eso hay que llevarlo y programarlo. Le preocupa a los productores de alimentos, tanto al que tiene 1 hectárea como al que tiene 1000, el tema de la ganancia ocasional. Eso puede generar una parálisis en el mercado de tierras en nuestro país y es importante que el gobierno lo tenga presente. De igual manera, aquí hay que celebrar que en esta reforma no se le está metiendo el IVA a la canasta básica de los colombianos, pero que habrá que mirar en detalle, como lo dirá el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, lo que pueda ocurrir con algunos alimentos ultraprocesados y algún tecnicismo a propósito del capítulo 16 del arancel de aduanas. Es la voz de Jorge Bedoya, presidente de la SAC, quien está comentando esto, que el presidente de la República en el día de su posesión anunció que evidentemente no se le puede decir a todos no, y que es posible concertar, o sea, se le puede decir sí, si una idea es muy buena, si una propuesta es muy buena de los gremios o una observación, es bienvenida dentro de un proceso democrático y de debate en el Congreso. Recordemos que en el Congreso de la República, en la Comisión Tercera, se está discutiendo esta reforma tributaria. Vamos ahora a escuchar al presidente de la Sobancaria, que es Hernando José Gómez, quien también hace sus comentarios. Sobre todo, básicamente han venido haciendo sus reparos frente a los impuestos, a los dividendos y a las ganancias ocasionales. Y eso se está concertando en el Congreso, o sea, cómo se puede no subir al 30, 35, ganancias ocasionales en este momento están en el 10, en el pasado estuvo en el 35, se bajó al 10, y en este momento pues se está negociando a ver qué tarifa puede quedar ser la más conveniente. El ministro de Hacienda ha venido argumentando que el objetivo es un recaudo de 25 billones, que él acepta que se hagan propuestas, observaciones o que se pueda eliminar un impuesto, pero que los gremios deben presentar unas propuestas alternativas para compensar ese impuesto que se retira por otro impuesto que ayude a las finanzas públicas, porque esa es la necesidad en materia de recursos. Entonces escuchemos a Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, el representante de los bancos en el país. Es que es progresiva, o sea, grava a las personas naturales de más altos ingresos. Por otra parte, también obliga a analizar todas las exenciones que hay en el estatuto tributario y tiene un criterio que es muy claro, que lo ha planteado el ministro, que me parece adecuado, y es simplemente, hombre, hay que probar que cada exención genera más beneficios sociales que el recaudo que sacrifica. Eso me parece que es un buen criterio y nos pone la pelota del lado nuestro como sector privado y tenemos que hacer esas gestiones. Y por otra parte, obviamente, contribuye a la sostenibilidad fiscal. Y para ser claros en esto, haciéndole algunos números a esto, lo que vemos es que el gasto público que se está destinando al subsidio de la gasolina, al PEPEC, básicamente se come buena parte del espacio fiscal y de otra manera lo que hace es que incluso con esta reforma tributaria de 25 billones apenas se lograría por 1 o 2 años generar un superávit primario, o sea que por lo menos estemos pagando, que tengamos suficiente para pagar los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un tema de decisión. ¿Qué tanto vamos a eliminar el subsidio a la gasolina vis a vis cuántos recursos se necesitan en la reforma tributaria?
Por otra parte, también quisiera señalar, infortunadamente no he puesto que sí vemos algunas cosas que se pueden mejorar en la reforma. Lo primero es el impuesto a ganancias ocasionales. En la presentación que les dejo, porque infortunadamente no la pusieron allí, mostramos cómo en el... Disculpa, doctor. Que se plantea subir del 10 al 30, hay que recordar que en el 2013 el ministro se redujo del 33 al 10%, y lo increíble es esto, que simplemente a pesar de que se bajó del 33 al 10, el recaudo siguió aumentando y aumentando aceleradamente, lo que muestra que también a veces, digamos, una tarifa que permita una mayor disposición del contribuyente a pagarla evita problemas de evasión masiva. Con relación a los dividendos, también sería mi segundo comentario. Pensamos que si bien es obviamente adecuado que sea el 0% la tarifa para lo que no exceda 45 millones de pesos, también pensamos que es que subirla al 30-39% como está planteado puede generar problemas de doble tributación y de desincentivo a la inversión que ya comentó aquí el presidente de la ANDI. Ahora, simplemente pensemos también, tenemos que aprovechar esta tributaria para luchar contra la evasión. Las últimas cifras de la DIAN muestran que la tasa de evasión del IVA es del 23%, que la tasa de evasión del impuesto de renta es del 34%, 33.8%. O sea que ahí tenemos un campo muy grande, y el ministro Campo, ministro de Hacienda, planteó una alternativa que es el de controlar las transacciones de más de 10 millones de pesos en efectivo. Obviamente eso hay que buscarle la manera jurídica de hacerlo para evitar problemas, pero por ejemplo, transacciones de inmuebles, transacciones de maquinaria y equipo, transacciones de bienes, de equipo de transporte, transacciones de automóviles, todo lo que sea de más de 10 millones de pesos que se hace en efectivo, claramente tiene un propósito, que es evadir los pagos de impuestos. Es el análisis que hace el presidente de Asobancaria, el doctor Hernán José Gómez, quien fuera director de planeación. Él fue el que negoció también el Tratado de Libre Comercio en la presidencia del doctor Álvaro Uribe. Fue director también de Planeación Nacional, tiene una amplísima trayectoria, y él ha estado con nosotros en entrevista directa con el Panorama Económico. Hace también observaciones frente al impuesto sobre dividendos y al impuesto de ganancias ocasionales, y recuerda lo mismo, que las ganancias ocasionales en el pasado el registro era, el impuesto era del 33%, se bajó al 10%, y que ahora pues se va a subir, y que esto pues podría afectar mucho los negocios, las transacciones que se pueden dar. Y el ministro de Hacienda argumenta que lo importante es que las personas vayan actualizando los activos, o sea, que no compren una propiedad y en un momento determinado traten de pasar la notaría del registro por valores inferiores, porque eso va a afectar y en algún momento puede, pues obviamente, ser castigado, sancionado y con mayores impuestos. Sí. Jimena, no sé hay cómo... hay algo que yo quería comentar, que me parece importante hacer el análisis. Me parece que el análisis tanto de la primera intervención fue de la SAC, y la segunda de Colombia. Sí, y la segunda fue de Asobancaria. Me parece que las dos son muy buenas, pero me parece que la mejor estuvo la de Asobancaria, porque él me parece muy lógico en su análisis y sus apreciaciones. ¿Por qué? Ha dicho algo que es claro, contundente, y qué bueno que lo escuchara el ministro de Hacienda. ¿A qué voy puntualizando? Que cuando uno se pone a poner muchos impuestos, a subir, por ejemplo, el impuesto a las utilidades, el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias ocasionales, ¿qué es lo que está haciendo? Que la gente se desbancarice, que la gente tienda a ocultar bienes, que la gente tienda a mover efectivo, y que el sistema, tanto tributario como financiero, empiecen a sufrir. Hay un caso que ha dicho él, que eso es un ejemplo que han hecho en todo el mundo, que empiezan a bajar impuestos en sectores que son sensibles, como los que hablaba él, y que, por el contrario, en cambio de reducirse el recaudo, empezó a aumentarse. Es que no es lo mismo que a alguien le cobren por una ganancia ocasional, porque es que ganancia ocasional pueden ser muchos factores y muchos márgenes que se pueden presentar a través de negocios o a través de muchas circunstancias o situaciones. Las personas al verse, porque eso lo quieren subir hasta el 39%, según el dato,
Entonces, una persona que tenga que pagar un impuesto del 10%, llevarlo al 39% sobre un capital, pues obviamente eso es algo parecido a una expropiación. Entonces toca tener impuestos más decentes, y hay algo que dijo él que es muy cierto, y no sé por qué no lo han planteado ni los gremios ni muchos. ¿Por qué no se hace una revisión del gasto? Que eso hablaba el de la SAC. ¿Por qué no se habla una revisión en qué se va a gastar esa tributación? ¿Por qué no se hace una revisión? Y eso también se lo quería comentar como un tema de opinión a mis estimados colegas, tanto Luis Alberto como Jimena, que piensan que en un país el primero que se tiene que apretar el cinturón es el sector público. Primero, con el exceso de los gastos que tiene. Y segundo, los servidores públicos que tienen megaprebendas en países donde tienen crisis de déficit, es lo primero que tienen a reevaluar. Eso fue lo que hicieron, por ejemplo, muchos países de Europa cuando tuvieron problemas de deuda, precisamente en los bonos de deuda pública, en la zona euro. Entonces, ¿por qué no era lo primero, que es la revisión del gasto, en qué se está gastando, en qué se puede ahorrar, y ahí sí ponerse a pensar en qué se puede generar más impuestos? Pero hay otra máxima ahí que tampoco se tocó. Dicen que 30, 40, 50 billones de pesos se pierden por año en corrupción. Se dice que la reforma es de 25, ¿por qué no se tiende a atacar esa corrupción dentro del sector público? De acuerdo. Jimena, adelante. Sí, no, yo estoy de acuerdo. El primero sería la corrupción y la evasión. De ahí debería por lo menos venir la mitad de ese recaudo que están pretendiendo con esta nueva reforma. Miren que la ANDI dice que ellos estiman que la economía colombiana solo aguantaría una reforma tributaria de 8 billones. 8 billones. Y miren, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo, si lo miramos desde este punto de vista, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, él dice que va a pedir al Ministerio de Hacienda 1,2 billones adicionales para la creación de 500 jueces para el 2030. La ministra Cecilia López criticó también el presupuesto del agro y pidió un aumento del 30%. El director de la DIAN dice que necesitan también dinero para modernizar las instalaciones y para que sea más eficiente hacer el recaudo. Pero yo estoy de acuerdo con Alejandro en que mientras los colombianos no vean que las personas no están evadiendo, y que los impuestos que han sido tan difíciles de recaudar se destinen para los proyectos que son y no para otros, pues es muy difícil que haya confiabilidad por parte de los colombianos con una reforma muy ambiciosa, y desde luego se requiere, pero yo pensaría que debería de empezar de menos a más, porque lo que vemos en los medios es que ha ido aumentando. Todos los nuevos ministerios y todas las personas nuevas que han llegado a este gobierno están solicitando recursos extras para sus programas, que desde luego son importantes, pero no hemos terminado la discusión de la reforma cuando ya se están pidiendo nuevos recaudos, sí, señor. No recuerdo. Hay una situación específica. El presupuesto para el año 2023 estaba en 391.4 billones para el 2023. El ministro de Hacienda ha planteado la necesidad de subir 10 billones del presupuesto, o sea, quedaría en 401 billones, 401.4 billones el presupuesto del 2023, porque desde luego hay una serie de compromisos, de gastos y de programas de gobierno que deben asumirse. Y lo que planteaban también, como también la deuda externa tiene un compromiso especial por parte de las calificadoras de riesgo y de los bancos a nivel internacional, pues también deben apropiarse los recursos para este pago de la deuda y los intereses respectivos. ¿Hay otra Pero cosa? escuchemos al presidente de FENALCO, que es bien interesante, porque el presidente de FENALCO se va a referir al tema del impuesto a las bebidas azucaradas y el impacto que tiene sobre los tenderos, de 250.000 tiendas que venden los productos que allí están señalados. Escuchemos al presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Para lograr un mayor recaudo de impuestos es la dinámica y el crecimiento de la economía colombiana. Vía crecimiento hay más IVA, vía crecimiento hay más impuestos de renta, vía crecimiento, por supuesto, se generan los impuestos complementarios. Entonces, en este sentido, hemos hecho una evaluación integral del proyecto de reforma presentado y consideramos que puede poner en riesgo el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Puede poner en riesgo, cruzando todos los impuestos, el ahorro y la capacidad de consumo. Recordemos que si se cae la capacidad de consumo, que ha sido
el consumo de los hogares, el que ha venido jaloneando la recuperación de la economía en los últimos tiempos, pues obviamente se cae el encadenamiento productivo. Por esa razón creemos que es necesario pensar, señor ministro, que los 25 millones de pesos que se espera recaudar, el gobierno no debe esperar que todos sean vía incremento de impuestos. Hay otros caminos como la venta de activos improductivos. Aquí están las propuestas. Hay otros caminos, por ejemplo, como utilizar los 22 billones que están incautados por el narcotráfico en la SAE. Creemos que la reforma es ambiciosa y se puede lograr un sano equilibrio entre un recaudo de mayores impuestos, pero también los ingresos que puede tener el Estado a través de ingresos complementarios como los que acabo de decir. Igualmente, el gobierno debería trazar una meta en cuanto a la reducción de gastos, el recaudo producto de la lucha contra la evasión, la elusión y el contrabando. Queremos comentar algunas conclusiones que son importantes en el análisis. Primero, consideramos que en la actualidad el país debe pensar en no dejar caer el crecimiento de la economía, porque vía impuestos se puede generar un menor recaudo. Segunda conclusión que queremos compartir es que vemos como un gran acierto la incorporación, el fortalecimiento del régimen simple, porque esto va a permitir, incluyendo los conceptos de salud y asistencia social, un efecto positivo para la formalización y simplificación y masificación de la medida. Igualmente vemos como un acierto la incorporación del gravamen del IVA y arancel para aquellos productos importados a través de las plataformas tecnológicas que no sean originarios de los países que tienen al impuesto los impuestos llamados saludables. En el análisis que hemos hecho y en un estudio reciente, hemos concluido que este sería un impuesto directo a los tenderos de barrio. Los tenderos de barrio, las 450.000 tiendas que hay en Colombia, el 65% están en estrato 1, 2 y 3 y el 70% vende los productos que podrían quedar grabados en la reforma. De hecho, este impuesto se trasladaría a las clases populares, con lo cual nuestro planteamiento es que se debería eliminar de la reforma, del proyecto de reforma tributaria planteada. Es las declaraciones de el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, con relación a la reforma tributaria. Él es muy explícito en esto, las medidas azucaradas, pero la contrapartida de esto, o sea, nosotros lo vemos acá en Panorama Económico desde todos los puntos de vista. La contrapartida es que el Estado colombiano tiene que asumir las enfermedades de la población, hipertensión, obesidad, problemas de cáncer que se producen por esas bebidas o por los alimentos ultraprocesados, que tienen pues obviamente químicos, componentes que hacen un efecto negativo para la salud. Entonces, esa es la contrapartida, pero desde luego, la mayoría de productos que se venden en estos establecimientos comerciales, como él anuncia que hay 250.000 en estratos 1, 2 y 3, y el total de 550.000 tiendas que pueden ser afectadas. Es cómo hacer esa transición empresarial y hacer esa transición comercial para que estos sectores, pues obviamente sigan prestando un servicio a nivel de las cadenas de comercialización. Pero escuchemos al ministro de Hacienda, que el ministro de Hacienda, pues obviamente sustenta la posición del gobierno de esta reforma tributaria, de la cual él dice que es la reforma progresiva y que Colombia es uno de los países que no tiene una reforma tributaria de este nivel como lo ha presentado el gobierno, que básicamente es una reforma regresiva a las reformas anteriores, que esta es la primera vez que se presenta una reforma progresiva. Perdón, una pregunta, ministro de Hacienda. ¿Por qué se dice que es una reforma regresiva? La anterior, la del doctor Carrasquilla, es porque le cobraban impuestos de valor agregado a los huevos, a la carne, a la leche, a los alimentos de primera necesidad, que obviamente le impactan mucho más a una persona de salario mínimo que a un gran empresario como Luis Carlos Sarmiento, que si compra una carne, pues no le afecta mucho el 19% del IVA, una libra de carne. En cambio, a una persona de salario mínimo, si le cobran IVA a todos los productos de la canasta familiar, el impacto es regresivo, o sea, le va a afectar mucho más a los de menores ingresos,
que a la gente que tiene más recursos. Sí. Hay algo muy importante también mirando desde el otro ángulo, pero después de la intervención del ministro Campo, porque muchos ven, y precisamente los comentarios de los gremios, fueron que esta reforma, en resumen, es regresiva por todos los ingredientes que genera en el flujo de dineros de capital, que es lo grave, que se puede generar un efecto dominó y que se puede contraer el crecimiento, ¿no? Entonces podemos escuchar... Escuchamos al ministro de Hacienda sustentando esta segunda grabación que tomamos de él. Es importante porque ahí él defiende mucho la reforma tributaria. Hay otras entrevistas que hemos logrado con él, pero escuchemos esta que nos parece una de las más importantes. Los principios constitucionales de equidad y progresividad. Entonces aquí, por ejemplo, ya no está aquí, pero el presidente de la ANDI decía que en Colombia pagaban muchos impuestos. Perdón, Colombia está mucho más baja en materia de recaudos tributarios, incluso que el promedio de América Latina. No nos digan que aquí se paga una gran cantidad de impuestos. O sea, Colombia, según la OCDE, paga en impuestos del 19.7% del Producto Interno Bruto. Un país latinoamericano, según la OCDE, paga 27.3%, o sea, casi 8 puntos más porcentuales. Y un país de la OCDE al cual pertenecemos paga 33.8%. O sea, aquí hay un problema. Y el problema es particularmente cierto en personas naturales, que es lo que presenté en la primera exposición. Aquí, según la OCDE, Colombia paga, creo que 19% de sus ingresos tributarios provienen de personas naturales, contra 51% en un país de la OCDE. Entonces, hay un problema serio en personas naturales. Bueno, ahí están las propuestas, pues obviamente todas incómodas, yo lo entiendo, pero y lo entendemos perfectamente, pero la verdad es que hay un problema serio en el sistema tributario colombiano que hay que corregir, ¿ok? Y eso significa, perdón que le diga a todos los pensionados, digamos que, entre otras cosas, los pensionados de altos ingresos, son 26.000 en Colombia. O sea, no estamos hablando pues que es la gran masa de la población colombiana. Son el 1.2% de los pensionados de Colombia, lo que tienen más de 10 millones. Y el argumento de que eso es un ahorro, por supuesto que es un ahorro, es que ese ahorro es exento de impuestos y va a seguir siendo exento de impuestos. Este es el único país del mundo en que el ahorro de pensionario es exento de impuestos y la pensión también es exenta de impuestos. El único país, a mí que me muestren dónde hay otro país que sea así. Yo conozco otro que he vivido bastante, que es Estados Unidos, en que todos los ahorros pensionales son exentos de impuestos, pero las pensiones son gravables. Y eso en todo país europeo. Así es la norma internacional. Y aquí nos fuimos por el 1.2% más alto de los pensionados de Colombia. Más aún, perdón que agregue que no es que sea su ahorro, el subsidio estatal a esas pensiones es enorme en Colombia. Eso, todos los estudios que han hecho pensiones han mostrado eso. Entonces, perdón, yo creo que es totalmente justo para la sociedad colombiana que el 1.2% de los pensionados de Colombia paguen impuestos. Eso me parece que es un tema para nosotros es un tema de justicia tributaria. En el caso de sociedades, hay dos casos que son particularmente críticos. El de las zonas francas, yo debo decir que con las zonas francas hemos tenido un excelente diálogo y tenemos ya unas propuestas que vamos a presentar a los ponentes para resolver algunos temas que quedaron mal redactados en zonas francas. Pero hay que recordar que el principio de que la zona franca para exportar es el principio histórico de las zonas francas. Entonces, ellas han aceptado que sí, que deben ser exportadoras. Así, yo tuve 2 reuniones en la ANDI, con los grupos de zona franca de la ANDI, y aceptan ese principio. Entonces, ese es y el otro es el sector de petróleo y carbón. El de petróleo y carbón. Yo simplemente, ahí lo que estamos diciendo es el sector con más altos precios internacionales del momento. Estamos diciendo en varios países del mundo. En el Reino Unido le puso un impuesto del 25%. Aquí, digamos, esto lo están viendo. Contribuyan, por favor, en esa coyuntura excepcional de ustedes, contribuyan un poco al país.
Esta es la intervención del ministro de Hacienda en esta audiencia pública importante, ese debate que se está haciendo con todos los gremios económicos. Se han escuchado a los arroceros, a la Federación Nacional de Comerciantes, a Fedesarrollo, que es un centro de investigaciones, un centro de estudios muy importante, financiado también por el sector bancario de Colombia, pero a todos los gremios se ha venido escuchando que es importante, y pues el ministro hace mucho énfasis en eso, en que en el pasado los cafeteros, cuando tuvieron bonanza cafetera, cuando los precios y las ganancias fueron extraordinarias, ellos aportaron en esa bonanza un poquito más en impuestos. Entonces él dice que el ideal es que los sectores económicos que más tienen utilidades, que más tienen ganancia, empezando por Ecopetrol, que sería uno de los primeros, digamos, afectados, porque parte de sus utilidades tiene que, pues obviamente, pagarle al Estado colombiano. Es básicamente cuentas internas del Estado colombiano, de una empresa que le gira también al Ministerio de Hacienda. Entonces, ese es el argumento que va, el argumento que viene. El propósito del panorama económico, Jimena, es darle esos elementos, o sea, qué está pensando los gremios, qué está pensando el gobierno y cuáles son los puntos de acuerdo, porque este debate es bien importante y la opinión pública se va formando. También la idea de cómo va avanzando la reforma tributaria en el Congreso, a dónde va a llegar esta reforma tributaria, porque ya ahora pasa a que los ponentes elaboren ya las respectivos trabajos de ponencia, y la semana entrante lo presenten en el Congreso, vienen otros debates, otras intervenciones, y finalmente en el mes de septiembre, máximo en octubre, debe estar aprobada la reforma tributaria. Repetimos, esta reforma tributaria no es regresiva, nunca, ninguna reforma tributaria puede ser regresiva. Se aprueba este año y no entra en vigencia para el año 2022, menos para el 2021. No es retroactiva, será la palabra, retroactiva. Sí, porque regresivo es otra cosa. Profesor Luis, es que yo también le quería comentar algo acá, que es importante que hagamos un análisis, y porque obviamente es panorama económico, es interesante. Mire, el gobierno de Gustavo Petro, nosotros no estamos ni en contra ni a favor, acá lo que está es uno es en contra o en favor de lo que sirve o lo que no sirve. Miramos que el último resultado de Ecopetrol en utilidades fue 17 billones de pesos de utilidades, es una maravilla. O sea, esto es casi que una reforma tributaria. ¿Por qué, en cambio, la presidencia de Gustavo Petro, en cambio de estar atacando el sector minero energético, por qué no piensa en estimularlo y, adicional a eso, desarrollar los otros sectores de la economía que necesitan impulso? O sea, recordamos que, por ejemplo, si nosotros llegamos a duplicar nomás las utilidades de Ecopetrol por producción, si se duplica o si se triplica, llegaría a más de 32 billones de pesos. Miren las fórmulas. Porque cuando uno escucha al ministro de Hacienda o porque cuando uno escucha a Gustavo Petro, son economistas, pero parece que no fueran economistas. Se supone que una persona que ha estado en la academia, en el estudio de la economía, pienso que es que ellos han tenido un factor de creencias que no los ha dejado ver otro ángulo de la economía, que es el sector productivo. Menos mal, y felicito a mi estimado colega Luis Alberto Ávila, que hoy puso a hablar precisamente a los presidentes de los gremios económicos, porque ellos son los que producen el dinero, ellos son los que saben realmente las condiciones socioeconómicas de mercado nacional e internacional, las variaciones de las materias primas, cómo son los costos agregados de acuerdo a esas variaciones políticas, geopolíticas, de estabilización de mercado, de desestabilización de mercado. Ellos son realmente los que producen dinero. Entonces, el llamado al sector público, ¿cuál es? Que el recaudo lo administren bien, como si fuera una empresa eficiente. Hay países que nos dan ejemplo, vuelvo y lo cito, grandes tenedores de materias primas, pero que las usan junto con sus impuestos para crear activos de valor. Miramos el caso de Noruega, tiene un fondo de más de $1.400.000.000.000 y es un país que no tiene, creo que no alcanza ni a los 8 millones de habitantes. Es un país que ya tiene asegurado su futuro, pero por eficiencia financiera, por buen manejo de los dineros. Miren el caso de Emiratos Árabes Unidos, dependía de gas y petróleo. Hoy en día, gracias a ese dinero, diversificó su economía, pero jamás ni redujo su potencial minero energético, y sobre este apalancó los otros sectores de la economía. Entonces miremos que una reforma regresiva es cuando se tiende a atacar la generación de valor, cuando se tiende a atacar la generación de rentas, que es lo que enseña la inteligencia financiera, que una persona, para que no viva toda la vida de una pensión o de un empleo, o el que no se puede pensionar, construye activos que le generen valor, que le generen una renta. Pero si el gobierno quiere ir detrás de esas rentas, pues ¿cuál va a ser la generación de valor? ¿El papá Estado? Papá Estado, cuando hay un Estado tan corrupto en Colombia, donde se roban 30, 40 y 50 billones de pesos al año en corrupción con los dineros públicos y piensan en recaudar más. Esto es una vergüenza.
Y yo les digo a ellos, si de verdad Muy bien. quieren un cambio, tengan un cambio de conciencia y comiencen por de verdad enseñar cosas que en el cálculo funcionan, matemática simple. Los ingresos superan a los egresos y los ingresos fiscales son sagrados. El que coja ingresos fiscales y los malverse o los invierta mal o se los robe, debería tener expropiación total y tener cadena perpetua. Porque así, lo que pasó en Singapur. Singapur era un país muy pobre, de los más pobres del mundo. Hoy en día está dentro de los 3 países más ricos del mundo gracias a estas políticas de desarrollo. Jimena, allá en Estados Unidos, ¿cómo se ve ese panorama económico? No, doctor, pues acá ustedes saben que acá el que no pague impuestos se va para la cárcel, ¿no? Y entiendo que Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, también dijo lo mismo, que el que va a dar el pago de sus impuestos en cualquier forma tendrá cárcel. Vamos a ver si eso termina siendo cierto. Miren, una pregunta que me ha causado mucha curiosidad, seguramente a ustedes también, es ¿por qué ha sido tan difícil para Rusia ganar la guerra? Esto como cambiando un poquito de tema, pero que viene siendo como el tema del año, diría yo. Y una de las, pese a que Rusia tiene una superioridad militar, es un tema pues que lo hemos hablado en distintos escenarios. Y miren que la respuesta es interesante. Y haciendo como un recuento de lo que he encontrado de literatura, de lo que escriben en distintos medios, dicen que básicamente ha sido porque Ucrania ha utilizado un método de guerra de resistencia desarrollado nada menos y nada más que por las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. Este es un concepto que se llama operativo de la resistencia. Fue desarrollado en 2013. Básicamente este modelo proporciona a las naciones más pequeñas, como es el caso de Ucrania, para que resistan y confronten de manera efectiva a un vecino de mayor tamaño, como es Rusia, que ha invadido. Y esto también lo han hecho, también es más, mire que antes de que arrancara la guerra entre Ucrania y Rusia, ya se había implementado este modelo en Ucrania, dicen que 18 meses antes, y también lo hacen a partir de la doctrina. Entonces dijéramos que esa es una explicación bastante válida porque no se explica uno, pues al comienzo de la guerra pensamos que iba a durar 1 mes o 2 y ya llevamos 6 meses. Entonces parece ser que ya estaban entrenando, ya tenían claro que esto iba a ocurrir y ya estaban preparados para esta guerra. Entonces muy importante una estrategia para países más pequeños que parecen un poco débiles, pero veamos que no. Y segundo, la doctrina. Ustedes saben que la doctrina es bien importante y esto viene siendo como los mensajes que se repiten día a día en distintos escenarios. Decía el estudio que más o menos la gente local, por ejemplo, tiene muy claro que sin importar lo que ocurra, si así sea arriesgar la vida, lo van a hacer, van a proteger. Me parece admirable cómo han podido resistir. Y otra noticia que me parece importante, doctor, que no podemos dejar de hablar de ella, es que este 4 de septiembre será el plebiscito nacional en Chile, nuestro hermano. Recordemos que nuestra Constitución está inspirada en la Constitución de Chile, por eso me parece muy importante. Les cuento que esta Constitución, la que está vigente en este momento, el plebiscito fue convocado el artículo 142 de la Constitución y básicamente la pregunta es, ¿aprueba la Constitución nueva o la rechaza? Las encuestas dicen que el 46% la rechaza y el 38% la aprueba. Como quien dice, es posible que la semana entrante estemos contando que Chile sigue con la Constitución anterior, que no se modifica, entiendo, desde la época de Pinochet. Sí. Profesor Luis Alberto, comentarles estas cosas a nuestros oyentes. Profesor Luis Alberto, es que yo le quería comentar, cerrando lo que veníamos hablando, ¿usted qué piensa? ¿No es más fácil coger y duplicar la producción de Ecopetrol a castigar los sectores de la producción y del consumo y de la inversión? Porque reforma tributaria que ataque precisamente impuestos a las utilidades, a los dividendos, a las ganancias ocasionales, mata la inversión y trata de contraer los flujos de capital. Eso es muy cierto. No es más fácil,
y desalineándose acá de cualquier ideología, porque es que es tema de matemáticas. ¿No es más fácil apoyar a Ecopetrol para que duplique su protección? Según los estudios que decía Juan Felipe Bayón, si se aprueba el fracking en el país, obviamente con los métodos que pueden ser seguros o medianamente seguros para la naturaleza, se puede multiplicar por 4 la producción, pues obviamente nosotros también podemos hacer las inversiones para duplicar de pronto la producción de hidrocarburos, que nos genera dinero. Y por otro lado, miren los ejemplos que nos puso Singapur e Irlanda. Bajando impuestos, atrajeron mucha producción internacional y mucho hub logístico de transformación y de centrales financieras. O sea, se tiende a suplir precisamente tasas por volumen de actores del mercado. Esa es una de las buenas fórmulas que nos pueden servir. Porque es que, mire que si aprueban esto genera mucho nerviosismo y saca corriendo a muchas personas. No solo al gran empresario, sino al pequeño ahorrador o al pequeño inversionista, porque esto es una medida contractiva, esto es una medida recesiva precisamente para la generación del capital. Y hay algo que también, de pronto complementando algo, una opinión acá paralela de lo que decía Jimena, a mí me parece muy mala la política del gobierno Joe Biden de estarle dando armas a Ucrania para que se desgaste en una guerra con Rusia. Rusia tiene todas las de ganar en esta guerra. Rusia tiene más de 6.000 armas nucleares. ¿Ustedes creen que donde Rusia se va perdida no puede usar un arma táctica de estas? Lo puede hacer y con eso puede borrar medio país. Entonces esto es una guerra que está perdida y los grandes ganadores de esto son las armamentísticas que están detrás de Joe Biden diciéndole que haga ciertas políticas para que haya un desorden allá y sobre la guerra se haya ganancia. Listo. Llegamos al final del panorama económico. Nos quedan pendientes para el próximo programa pues analizar todo lo que tiene que ver con el fondo de estabilización, que se gastan recursos y que precisamente está planteando que parte de las utilidades de Ecopetrol vayan a ese fondo de estabilización del precio del petróleo y de la gasolina en Colombia, porque si le suben el precio, el galón de gasolina llegaría a 15.000, 20.000 pesos y estalla la inflación, o sea, se dispara la inflación en Colombia y le pega a los sectores más populares. Llegamos al final con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.